Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo y hoy vengo a darte un mensaje importante. La programación es una herramienta increíble que a mí me encanta. ¿Por qué? Porque la programación es capaz de solucionarte pequeños problemas de la vida. Pequeñas cosas que necesitas hacer, las puedes hacer programando. Y es algo que me encanta, es una habilidad que me encanta tener porque es que puedo hacer desde aplicaciones grandes usados por muchas personas o que pueden solucionar un problema a mucha gente o que pueden ayudar en labores grandes hasta ayudar en cosas pequeñas. La programación es increíble, es un superpoder y es mágica. Y todo el que programe lo sabe que es sumamente útil tener la capacidad de crear cosas con tus propias manos, de crear inteligencia y de crear algo que sirva a las personas en algún tipo de labor, ¿no? Imagínate los desarrolladores de Twitter, pues tienen una red social que han hecho que conecte a millones de personas y que te vayan enterando de información y de las noticias que van saliendo. Los creadores de YouTube, una web en la cual puedes consumir vídeos y entretenimiento, y así podríamos estar largo y tendido hablando de lo que se puede llegar a hacer con el desarrollo. Pero hoy te voy a hacer un pequeño tutorial de Python. ¿Por qué? Porque yo tengo un problema con mi ordenador. Mi ordenador tiene ya unos cuantos años, tiene un tiempo, creo que me lo compré en 2018 aprox. Es un ordenador portátil. ¿Qué ha pasado? Que la batería se ha degradado completamente, o sea, la batería ha muerto. ¿Y qué pasa con los portátiles modernos? Que no se les puede extraer la batería en ningún momento. Yo no puedo coger por detrás como los portátiles antiguos y sacarle la batería, al igual que a los teléfonos de ahora tampoco les puedo quitar la batería, ya viene todo compacto, integrado. Si se jode la batería, el teléfono adiós y tengo que comprar otro. Lo mismo con los portátiles, ¿no? Pues en este caso no tengo que tirarlo y comprar otro, pero la batería está muerta. ¿Qué problema me da esto? Pues me da problema a nivel rendimiento. Cuando tu batería está completamente degradada, pues por lo menos en el portátil Asus que yo tengo, hay un pequeño problema, y es que de repente cuando estoy usando el puerto USB-C o cuando estoy haciendo labores que requieren un consumo de recursos alto, en este caso grabando con la webcam, porque sobre todo me pasa grabando con la webcam principalmente, y con el software de Logitech, el Logitech Cam no me acuerdo cómo se llama, el Cam Studio, ¿cómo se llama? Logicapture. Cuando estoy grabando con el Logicapture estos vídeos y tal, pues aquí me pasa un problema súper raro, ¿no? Y es que el procesador se pone como en modo ahorro de energía muchas veces, aunque tenga el modo máximo rendimiento puesto en Windows y el procesador esté a una frecuencia de 3,5 o 3,8, hay un momento que el procesador se pone en modo ahorro de energía o en el modo que la batería le dijera, lo que sea, y de repente se pone una frecuencia de 0,8 y a la vez se pone el uso del procesador. En ese momento que se pone la CPU a 0,8 se ve que solamente utiliza un núcleo o algo y se pone el uso de la CPU al 100%. Eso lo he detectado yo con mucha prueba y error y fijándome, investigando y tal, porque he buscado mil soluciones y no encuentro ninguna. ¿Qué me causa esto? ¿Qué problema me causa cuando yo estoy trabajando frecuentemente? Bueno, cuando no estoy grabando nada, ningún problema, porque si hay alguna caída de rendimiento y tal, ni lo noto prácticamente. Pero cuando estoy grabando la cámara, aquí ahora mismo, de repente, si yo no me doy cuenta que ha bajado el rendimiento del procesador a 0,8 y está el uso de la CPU al 100%, si no me doy cuenta, ¿qué pasa? Que el vídeo que yo estoy grabando se graba con lag, se graba completamente a trompicones, es decir, si yo tuviera que andar para acá, es decir, si yo tuviera que andar por la pantalla, no se vería así, sino que se vería así. ¿Sabes? Se vería completamente a trompicones, no se vería así, se vería así. Entonces se descoordina la voz y queda un resultado en el vídeo penoso. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo tenía que estar de vez en cuando pendiente a que la cámara no se me ralentice mientras que yo estoy grabando y hablando, lo cual es un por culo que flipas. Entonces busqué aplicaciones que me intentaran resolver esto, que me avisaran de alguna manera de que la frecuencia de la CPU estaba a 0,8, de que me avisaran de que el uso del procesador está al 100, pero no he encontrado ningún programa. Entonces dije, me lo voy a hacer yo en Python, que es lo más adecuado para yo poder acceder a las características del procesador, por ejemplo. Entonces, ¿qué hice? Pues hice un script que me detecta el uso del procesador. Cuando el procesador supera, por ejemplo, el 80% del uso, significa que normalmente la CPU ya se me ha bloqueado y está en frecuencia de 0,8, porque lo que va a hacer el script es evaluarme cada segundo esa frecuencia o ese porcentaje de uso de la CPU. Entonces yo eso lo puedo controlar con Python, y cuando supere ese porcentaje de uso, supere el 75, el 80%, puedo mandarme a mí mismo una alerta de sonido en Windows, un pitido. Pi, 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 para en ese momento yo darme cuenta de que el procesador está a un rendimiento bajo y se está grabando a trompicón en la imagen.
y se está grabando a trompicón en la imagen, ¿vale? Por ejemplo, ahora mientras que estaba grabando esto ha pasado y no lo he mostrado en el vídeo, pero de repente se me ha puesto a pitar el ordenador y es porque el rendimiento del procesador se ha puesto a 0,8, el uso de la CPU al 80-100% entre ese rango de porcentaje, y cuando para de pitar yo ya puedo seguir grabando porque ya se ha estabilizado el uso de la CPU, ¿vale? Entonces yo necesitaba un software que me avisara a nivel sonoro cuando esto pasa, porque yo estoy mirando la cámara, no puedo estar mirando en el otro lado viendo si los gigahercios son 3,5 o son 0,8, no puedo estar pendiente de tantas cosas cuando tengo que concentrarme en comunicar información, en comunicarte las cosas, en entretenerte, en explicarte cosas en el ordenador. No puedo estar pendiente de tantas cosas, ¿no? Entonces me hice este programa, este pequeño script, así que te voy a enseñar en este vídeo cómo hacer este script, así que no te pierdas ni un segundo del vídeo. Y si quieres aprender Python, te dejo aquí abajo en la descripción del vídeo el máster en Python que te va a ayudar muchísimo a aprender Python desde cero y paso a paso hasta poder incluso desarrollar proyectos a nivel aplicaciones de escritorio, aplicaciones de consola, aplicaciones web con Django, por ejemplo, y Flask. Un montón de horas de contenido súper bien explicado, al detalle, al dedillo, que te van a encantar si te interesa el mundo de Python. Link en la descripción al curso de Python y vamos con el tutorial. Me voy a ir al ordenador por aquí. Me he creado este fichero main.py para hacer el ejemplo. En realidad necesitamos usar varias cositas y hacer uso de varias librerías. La primera, el psutil, que nos va a permitir acceder a las propiedades del procesador, tanto a la frecuencia se puede acceder sin ninguna duda, como por ejemplo también al porcentaje de CPU. En este caso, como mi problema es con el porcentaje de CPU, lo vamos a hacer así. También puede acceder a la frecuencia de la CPU, pero el problema de esta librería es que no accede a la frecuencia actual del sensor del procesador, sino que accede al máximo de frecuencia que puede tener el procesador, por tanto no se refresca en tiempo real. Sin embargo, el porcentaje de uso de la CPU sí. Por tanto, necesitamos usar la librería psutil, también necesitamos usar la librería time para hacer los sleeps, para que se vaya comprobando cada segundo, porque si no se colapsa la aplicación y todo el rendimiento del ordenador se te va al garete. Y luego, por ejemplo, también necesitamos usar una librería de sonidos para Windows. En este caso la que yo voy a usar es WinSound, ¿de acuerdo? Antes de empezar, sí es verdad que deberíamos instalar estas librerías porque muchas no vienen por defecto. La librería Time sí viene por defecto, pero por ejemplo la de psutil para controlar el procesador no, así que vas a instalarla con pip install psutil. En mi caso ya la tengo instalada, así que va a tardar nada de tiempo. Me dice que ya existe, pero bueno. Y luego voy a instalar también la de WinSound, pip install WinSound, y esta ya está instalada también, así que no hace falta mucho más. Creo que WinSound viene ya por defecto en Python, pero de todas formas puede haber versiones en las que no venga, así que lo tienes que instalar. Pip, por ejemplo, es el equivalente a Composer en PHP y el equivalente a npm en JavaScript, ¿de acuerdo? Así que ya lo tienes claro. Bien, pues entonces ahora vamos a importar las librerías que necesitamos. Necesito el psutil y necesito el WinSound, import WinSound, y necesito también el time, import time, para poder hacer los sleep, es decir, que se espere un segundo, 2 segundos o los segundos que yo quiera, ¿no? Realmente se puede hacer más cosas con la librería time, pero nosotros nos vamos a centrar en esto. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que a cada segundo se controle el porcentaje de uso de CPU. Por tanto, yo debería hacer un bucle, pero debe ser un bucle infinito, porque el programa tiene que evaluar todos los segundos, en todo momento, qué porcentaje de CPU es el que está usando. Cuando supera cierto porcentaje, entonces es que realmente se está produciendo este problema de rendimiento y mi cámara va a ralentizarse. Entonces, en este caso, ¿cómo puedo hacer un bucle infinito? Hay muchas formas. Por ejemplo, puedes hacer un while true y ya está, siempre va a ser true y ya está, el true siempre va a ser true, por tanto el while se ejecuta infinitamente. O por ejemplo puede hacer un while mientras que 1 sea menor que 2, por ejemplo, y esto también es un bucle infinito, ¿vale? Entonces le doy a enter y yo ya aquí puedo ejecutar mis acciones. Por ejemplo, puedo hacer un print que diga hola, soy Víctor, y que se ejecute cada un segundo. ¿Cómo lo puedo hacer esto? Pues con el sleep puedo hacer time, punto, y yo ya tengo una serie de métodos que puedo usar con toda una librería de métodos, ¿no? En este caso sleep, que es como dormir, ¿no? Es como en otros lenguajes, por ejemplo en JavaScript harías un set interval o un set timeout, ¿no? Para hacer este tipo de funcionalidad, y en PHP hay otras, también creo que está el método sleep también, ¿no? Entonces yo, si le meto 1, lo que va a hacer es que me ejecute esto cada segundo. Si le meto 2 o 3 o 4, yo le pongo aquí los segundos que yo quiera. En este caso le vamos a poner un segundo, para que cada segundo me ejecute este print. Entonces, si ejecuto esto en mi terminal, new terminal, lo que voy a hacer aquí es acceder al proyecto, y lo que voy a hacer aquí es ejecutar el python main.py.
lo ejecuto y si te das cuenta cada segundo se ejecuta ese print. ¿Por qué? Porque el while es infinito, nunca va a parar. ¿Qué hace que no me colapse la máquina? Pues que tiene ese sleep, ¿de acuerdo? Entonces a nivel procesador no me está consumiendo mucho. A nivel procesador estoy consumiendo solo el 35%, que esto es lo que me consume simplemente la grabación del vídeo y lo que me consume pues el Visual Studio Code y los 4 programas que tengo abiertos, ¿no? Por tanto, hasta aquí todo bien. Ok, entonces, una vez que ya tengo esto, ya tengo una funcionalidad importante que es la de comprobar algo cada segundo. Pero yo no quiero hacer un print, lo que quiero es sacar el porcentaje de la CPU. Por tanto, lo que puedo hacer es crearme una variable que se llame CPU, o sea, porcentaje CPU, por ejemplo, y le doy un valor que va a ser el porcentaje de la CPU realmente. ¿Cómo lo saco? Pues con la librería psutil lo que voy a hacer es acceder al método cpu-%. Accedo a ese método y esto me va a sacar el porcentaje de CPU con un intervalo, que es el parámetro que le tengo que pasar. Le puedo pasar varios parámetros, pero si le paso el parámetro interval igual a 1, me va a sacar ese porcentaje cada segundo, el sleep. Así que lo dejo así sincronizado para que, bueno, cada segundo me saque el intervalo, me pare, me saque el intervalo y así. Así que le pongo el interval 1 también para que cada segundo me saque ese porcentaje, ¿no? Bien, y ahora lo que voy a hacer es mostrar el porcentaje de la CPU. Voy a hacer un print y voy a mostrar porcentaje CPU. Si ejecuto ahora en mi terminal, ¿vale? En la terminal que ya tenía por aquí, si ejecuto el programa, voy a ver que, si te das cuenta, me está sacando el porcentaje actual de la CPU. No va efectivamente 100% coordinado con lo que es el porcentaje actual, porque el porcentaje actual lo saca realmente actualizado al milisegundo el Windows, pero sí que se aproxima bastante a lo que nos interesa. Es decir, a lo mejor va con un par de segundos de retraso el acceso a este porcentaje de CPU, pero se aproxima mucho. ¿De acuerdo? Se aproxima mucho a lo que nos interesa. Por tanto, está bien. Porque si yo, por ejemplo, le pongo a pedirle cosas al ordenador, fíjate cómo ahora está sucediendo. ¿Vale? Ahora está sucediendo. Fíjate que me detecta que el núcleo principal, porque aquí lo que está pasando es que un núcleo se me está poniendo al 100%, ¿vale? Por eso se me limita casi al 25%. Y fíjate la cámara cómo se ralentiza. Se me pone un núcleo al 100%, es capaz de detectar el porcentaje de ese núcleo, me lo saca por aquí. Y el rendimiento de la CPU está a 0,8, es decir, estoy usando un solo núcleo, un modo bajo rendimiento para que ahorre batería. Ese es el problema, ¿no? Vale, y ya cuando pasa este momento, el primer núcleo ya se libera un poco, ¿vale? Y ya volvemos a la normalidad de usar todos los núcleos y tal. De todas formas, la CPU completa no se pone al 100. Lo que pasa es que como esta librería detecta un núcleo, entonces en ese momento lo que pasa es que hay un solo núcleo disponible o un solo núcleo en uso, por tanto se detecta el uso del 100%, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo interesante de esta librería. Entonces, una vez que tengo este dato, que ya soy capaz de ver qué porcentaje de uso de la CPU tenemos por aquí, pues ya lo que tengo que hacer simplemente es lanzar los pitidos. Es decir, si por ejemplo el porcentaje de uso, el porcentaje de CPU supera, por ejemplo, es mayor o igual a 77, lo tengo yo normalmente en mi script original, pero si supera por ejemplo el 30%, lo que voy a hacer es ejecutar un pitido. ¿Qué pitido? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues bueno, puedo hacerlo de la siguiente manera, utilizando la librería WinSound, y lo que voy a hacer es un beep. Utilizo el método beep que tengo por aquí. Y este método beep lo que va a hacer es hacerme un pitido con cierta frecuencia y cierta duración. Yo quiero un pitido no muy largo, pero tampoco muy corto, y lo quiero de una frecuencia de 2500, porque no es ni demasiado agudo ni demasiado grave. Y le paso un pitido de 500 milisegundos. Se va a ejecutar este pitido pues una vez cada segundo, pero yo quiero que se ejecute en 3. Así que copio y pego 3 veces, ¿vale? Así que voy a organizar esto un poquito mejor y ya tendría mi script que soluciona mi problema. Me avisa cuando la CPU hace que se ralentice la imagen de mi cámara. Entonces vamos a probarlo, vamos a ver si nos avisa a nivel sonoro de cuando se supere el porcentaje del 30% de uso de la CPU. Vamos a guardar, vamos a cortar la ejecución por aquí y volvemos a ejecutar. Fíjate, pita 3 veces cada segundo. 3 veces cada segundo, cuando se supera ese porcentaje de uso. Ahora mismo no, porque estamos en 25, pero si yo me pongo a hacer uso de la CPU, fíjate cómo pita cuando se supera ese porcentaje. Entonces, ya hemos visto que funciona, nos avisa a nivel sonoro. Entonces, ¿qué hago yo normalmente? Yo esto lo tengo puesto al 74-75%. Así que, nada, ya tenemos por aquí
un ejercicio interesante hecho que resuelve un pequeño problema que tengo yo personalmente. A lo mejor te ha aburrido el vídeo o no te ha parecido interesante, pero bueno, a mí me parecía algo interesante. De todas formas, en mi curso de Python, que lo tiene aquí abajo en la descripción del vídeo, enseño muchas más librerías y enseño a trabajar con Python en general, también utilizando frameworks y utilizando varias tecnologías. Es un curso muy largo y muy completo, te lo recomiendo mucho, está súper barato ahora, cuesta poquísimo, unos 10 euros aproximadamente, así que aprovecha y apúntate antes de que suba de precio. Y espero que este pequeño tutorial te haya ilustrado con la potencia que tiene la programación, lo que te permite solucionarte la vida en muchos casos. Yo he utilizado la programación, mis conocimientos en programación, no solamente para trabajar y ganarme la vida, sino también para pequeñas labores y pequeñas soluciones de mi día a día, como por ejemplo esta, y hace poco utilicé también la programación y sobre todo el desarrollo web para hacerme una aplicación para gestionar unas cosas que no puedo decir porque es privada. O sea, todos los meses me hago algún programa, 1 o 2 programas que pequeñitos como este, que es nada, pero me soluciona a mí un problema que para mí era importante para poder trabajar más cómodo. Por ejemplo, ahora está pasando, fíjate. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo. Si quieres más como este, déjamelo saber en los comentarios y nos vemos en el siguiente. Chao.